La hotelería adapta los modelos de negocios para atender las necesidades de los viajeros con espacios que permitan atender experiencias únicas. Por ello concluimos nuestra serie de Una hospitalidad renovada con Carlos Real e Íñigo Lorenzo, fundadores de Origen Global, una iniciativa empresarial que logró entender cómo llevar a un buen puerto la hotelería boutique y otros usos a través de la reconversión de inmuebles históricos. Carlos, Íñigo, bienvenidos. ¿Qué nos comparten de los aprendizajes de estos años? Esta fórmula la empezamos Carlos y yo desde el 2018, para ser exactos. La idea un poco fue de qué forma podemos apoyar a rescatar estos edificios históricos que, como bien sabemos, pues aquí en la Ciudad de México al menos hay bastantes, ¿no? de aquella época de oro que tuvo el centro histórico y pues otras zonas de la ciudad. Entonces fue ahí que nos asociamos Carlos y yo para poder crear esta iniciativa, cuyo objetivo es obviamente dar una reconversión a los edificios, hacer un negocio en ellos que pueda mantenerlos a largo plazo, ¿no? Es como dejar un legado para poder rescatar estos edificios teniendo un negocio dentro del edificio que logre que se mantengan a través de pues una rentabilidad, ¿no? Relacionada obviamente con el inmueble y con el negocio inmobiliario que estemos desarrollando ahí, ¿no? Y sobre todo, Claudia, entendiendo que estas reconversiones también vienen muy en línea con lo que la forma de vida que estamos teniendo ahora, ¿no? Estamos adaptándonos a nuevos hábitos y hay que entender que los edificios también tienen que adaptarse a esas nuevas formas de vida y por eso esa fue la intención de poder arrancar esta iniciativa, ¿no? Ahora, aunque sé que su modelo de negocios no solo se enfoca a la hospitalidad, sí uno de sus primeros proyectos fue justo la hospitalidad. ¿De qué manera lograron conjuntar estas piezas con base también en su experiencia profesional para poder crear modelos, diríamos, hoy está de moda experiencias únicas, pero modelos que hagan sentido y que tomen ventaja de esta actividad que es compleja como renovar un edificio histórico? En el caso de Carlos, él es arquitecto, pero durante su vida profesional se convirtió en desarrollador, ¿no? Desarrollador específicamente de centros comerciales y otros usos. Y en mi caso, yo estuve 10 años en banca de inversión. O sea, yo llevaba pues la parte financiera de proyectos muy diferentes, pero también hoteleros dentro del scope de trabajo que tenía y también en temas inmobiliarios, ¿no? De hotelería, de residencial, comercial y oficinas. Entonces, la fórmula es muy buena porque, como bien sabes, en este desarrollo de proyectos, pues la parte de desarrollo que lleva Carlos va mucho más allá que el tema inmobiliario, ¿no? Lleva también la operación, que eso es también muy importante para estos negocios. Y yo también, pues todo el análisis que hacía de los proyectos incluía el análisis de la operación de los negocios para obviamente mitigar los riesgos en el caso de una inversión o un financiamiento. En este sentido, pues la fórmula es integral, o sea, no solo hacemos la reconversión de los proyectos, sino que también llevamos toda la parte integral hasta la operación. También operamos los proyectos al mismo tiempo y tenemos expertos en cada uno de toda esta integración. Entonces tenemos una socia que también lleva la parte operativa. Ella es experta en hotelería de lujo, lleva 25 años pues en marcas como Four Seasons, San Regis, en Punta Mita, por ejemplo. Y pues es lo importante de crear una compañía que integre todas las partes de este tipo de reconversiones. Carlos, ¿cómo desde la arquitectura puedes adaptar, recuperar lo mejor de estos inmuebles, traerlos al presente, ese formato o esa fórmula donde, en el caso, por ejemplo, de la hospitalidad, los viajeros puedan retomar o trasladarse en el tiempo al origen en su mejor versión de los inmuebles? Mira, yo creo que precisamente esta visión de reciclaje y reconversión en realidad parte de la base de que cada edificio tiene una historia que contar y lo más importante es poder rescatarla y poder a través de tecnologías modernas poder reinterpretarla y que la gente conozca. Creo que lo más importante es que cuando tú le pones en realidad a cualquier edificio un tema, y este tema viene desde propiamente un concepto arquitectónico, un concepto, una narrativa de desarrollo, a partir de ahí puedes generar ideas que se vuelven únicas e irrepetibles.
En este caso, los edificios que nosotros estamos buscando siempre deben de tener este valor arquitectónico, patrimonial, tradicional, que pueda ayudarnos a dar esa historia y poder contársela al huésped, no solamente a nivel de narrativa, sino a través de formas, a través de colores, a través de ambientes, ¿no? Entonces, por eso es inmensamente rico. Cada edificio, cada ciudad, cada espacio te pueden transmitir una cantidad de información, emociones, datos, que cuando tú ya los puedes interpretar de forma moderna y de forma sobre todo operativa y funcional, hacen que el edificio tenga una trascendencia mucho más allá de la propia renovación como tal, ¿no? Ok, todas las ciudades, y mencionábamos hace algunos minutos que todas las ciudades tienen inmuebles históricos, pero Íñigo, ¿todos son reconvertibles? Es decir, en su forma o en su estructura, ¿cómo eliges una propiedad? Y particularmente no es lo mismo un usuario de un edificio corporativo tal vez que el usuario de un inmueble donde llega a tener experiencias, viajes que hoy se han vuelto múltiples. Ya no solo son los viajes de leisure, sino también hay otro tipo de necesidades, como por ejemplo la conectividad, como ahora estamos desarrollando esta conversación. Sí, efectivamente. Creemos que todos son reconvertibles, todos son rescatables, pero lo importante es qué negocio poner ahí. Siempre, como nosotros tomamos esta visión de los inmuebles, es primero estudia la zona y ve cuál es el negocio inmobiliario que se puede hacer en la zona. Entonces, es verdad que quizá hay ciudades que no son del todo turísticas o que el inmueble no se puede adaptar de una forma turística, pero tienes otras opciones, como por ejemplo pues, un edificio residencial, edificio de oficinas, comercial. De hecho, siempre estamos haciendo como una investigación del mejor uso de los edificios e intentamos hacer hasta usos mixtos, ¿no? Decir, oye, quizá las plantas superiores son más hoteleras o residenciales, las plantas inferiores son más comerciales, ¿no? Que es, por ejemplo, el caso que tenemos aquí en el centro histórico. Entonces, yo creo que todos sí son reconvertibles, o sea, sí se pueden salvar realmente los edificios siempre y cuando se haga un negocio que haga sentido para el lugar, ¿no? Entonces, en ese sentido, Carlos, que también es urbanista, o sea, lo que hacemos es analizar la zona, ¿no? Analizar la zona y ver de qué forma podemos, inclusive, oye, si hay más edificios, hasta destinar, ¿no? Edificios para residencial, para hotelero y tal, porque nuestra intención no es solo crear un concepto dentro de un edificio, sino ver de qué forma podemos afectar al entorno para crear un barrio, ¿no? que vaya mejorando. O sea, nuestra planeación sí incluye el urbanismo. Entonces, siempre que hacemos proyectos, apoyamos también al alrededor, que se puedan generar también mejoras para que podamos levantar barrios que quizá han estado pues, abandonados, ¿no? por muchos años. Como en cualquier máxima del negocio inmobiliario, pues ubicación, ¿no? Y en este caso, un edificio bien ubicado y un edificio bien renovado y bien reconvertido se vuelven un detonador urbano. Y efectivamente lo que estamos buscando es que esta detonación no se asoma solamente del negocio inmobiliario como tal, sino de la vida urbana, de la ciudad. Esta vida urbana buscamos que se vuelva un 24/7, ¿no? Que simplemente tengas este regreso de la gente a los centros históricos. Este es un fenómeno mundial, esto no es exclusivo de México, esto está pasando en Sudamérica, ya ha pasado mucho tiempo en Europa, en donde efectivamente la gente ya entiende que esos valores patrimoniales se pueden realmente reconvertir y pueden volverse buenos negocios, y además haces un gran favor a tu ciudad y se vuelve algo tremendamente interesante. Por eso nosotros siempre sí buscamos que sean edificios que desde el punto de vista de diagnóstico, hacemos un diagnóstico en el que digamos, bueno, pues cómo está la estructura, cómo están las alturas, cuál es la ubicación, cuál es la conformación, el layout que tiene en este caso cada edificio, y lo combinamos con un análisis de mejor uso a nivel de mercado y con una cuestión financiera. Entonces siempre encontramos en esta fórmula, podemos encontrar, como decía Íñigo, temas mixtos, preponderantemente comercial, preponderantemente hotelero, pero precisamente eso es lo que permite que se haga ciudad, o sea que la ciudad, y en este caso el barrio, tiene esta combinación, esta diversidad, y es lo que lo hace tan rico, ¿no? Ahora, también todo esto implica un reto mayúsculo en términos de
que hay varios elementos que están combinados en la fórmula. Por un lado tienes el inmueble, por otro lado tienes la autoridad que cuida la preservación del inmueble, mencionabas, Carlos, la comunidad, y también tienes al inversionista, es decir, porque tiene que ser negocio, y un usuario que va a hacer negocio en función de qué tan bien armada esté la fórmula. ¿Cómo logran encontrar todo ese proceso de conciliación en un tema que es complejo, pero que también es muy diferente al que implicaría el hacer un modelo de negocio inmobiliario con base tal vez en un inmueble donde partes de cero, donde no hay nada? El tema del diagnóstico es esencial porque efectivamente, primero lo que tenemos que entender es que hay dinámicas mucho más allá del propio inmueble, ¿no? Hay dinámicas de la ciudad, hay dinámicas del mercado, digamos, zonal. Y en ese sentido, cuando empezamos a entender que esas dinámicas van a afectar o están afectando de una forma u otra, en este caso a ese barrio o a ese lugar o a esa ciudad, tenemos que entender que el mercado, hasta cierto punto tenemos que pensar de una manera un poco como pionera, ¿no? O sea, ¿qué pasa si tú ves los grandes ejemplos en el mundo, el Soho de Nueva York, el barrio de Le Marais en París hace ya algunos años, en donde en realidad eran zonas que fueron muy buenas, fueron abandonadas, pero tenían los valores, ya estaban ahí. Ya estaba ahí la ubicación, ya estaba ahí el valor histórico, simplemente por un tema de modernidad. La ciudad fue creciendo, fue abandonando los centros. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que en un punto determinante es poder hacer un diagnóstico adecuado de cuál es la vocación, por ejemplo, del propio, incluso de la ciudad, ¿no? En este caso, si hablamos de Ciudad de México, hablamos de ciudades como estamos ahorita, por ejemplo, ciudades como Cádiz, como Málaga, como Madrid, tienen esta vocación, efectivamente, son ciudades muy humanas, son ciudades que se viven, que se pasean, que se toma el café, que te puedes sentar, pero también esta modernidad hace que atraiga a grupos nuevos, no solamente a turistear, sino también entender que el estilo de vida moderno implica darse una pausa, implica poder apreciar, implica poder también tener toda esta visión, yo te diría, mucho más humanista. Y por eso, en estos proyectos siempre, más allá del tema urbanístico y arquitectónico, también viene un tema de arte, un tema de cultura, porque efectivamente esos valores son los que realmente hacen que la gente regrese y que realmente lo tenga como un mejor uso. En el caso del inversionista, el inversionista siempre es binario, ¿no? Siempre dice, ¿cuánto invierto, cuánto gasto, cuánto gano? Hay que convencer al inversionista de que estos aspectos cualitativos también pagan y pagan muy bien. El único tema es que precisamente hay que apostarle a ser un poquito más arriesgados y a ser pioneros. Después va a suceder que después del 10º o 12º, pues vienen más que van a hacer exactamente lo mismo, pero siempre lo importante es que cada edificio puede contar su propia historia y todos juntos pueden contar una gran historia de un barrio, como pasa ahora en la Roma, como pasa ahora en la Condesa, y como va a pasar con la Ciudad de México cuando ya esté consolidada. Tú lo ves ahora, Claudia, estamos hablando de la Colonia Juárez, la San Rafael, Santa María la Ribera, Escandón, Condesa, Roma, todas tienen algo que decir y tienen que encontrar también su propia vocación, pero basado precisamente en que traen una historia y traen esta situación de una buena ubicación que les permite poder reconvertirse, ¿no? La historia de su empresa empezó con una primera incursión en el centro histórico y hotelero, ¿no? ¿Qué sigue para lo que ustedes están haciendo en términos de expansión en ese rubro? Justo como lo mencionas, el primer proyecto que hicimos fue aquí en el centro histórico, el que antiguamente era el edificio España, bueno, sigue siendo porque conservamos el letrero intacto. Hoy en día es el Hotel Umbral, que fue el primer proyecto hotelero que efectivamente terminamos en 2019. A partir de ahí, pues nos pusimos a buscar más proyectos. El siguiente proyecto que comenzamos fue el edificio Ermita. Como bien saben, es este edificio que está en la esquina de Revolución y Avenida Jalisco, que es un edificio icónico, uno de los 10 más importantes del Art Deco mexicano. Y ese proyecto, por ejemplo, pues ese proyecto es residencial. Ese proyecto es de una fundación, estamos apoyando con la reconversión. En ese sentido, este proyecto no es personal, digamos, es también un proyecto de terceros. El siguiente proyecto que hicimos fue, como comentó Carlos, un hotel en Cádiz, en España, en el sur. Cádiz es una de las ciudades más antiguas de Europa, de hecho es la más antigua de Europa. Entonces
tiene mucho potencial ahí para edificios históricos reconvertibles. Y pues la idea es seguir manteniendo esta línea, no solo aquí en el país, sino también en un tema internacional, poder hacer este desarrollo de reconversión de edificios históricos. Obviamente nuestro plan es continuar aquí en Ciudad de México. Creo que hay mucho potencial, como dice Carlos, en muchas colonias, no solo en el centro histórico, y estamos trabajando de la mano con otras fundaciones, con dueños privados de edificios, para poder hacer reconversiones en otros edificios. Entonces la idea es continuar con esta línea. Es un tema obviamente de poder hacer proyectos en los cuales nos podamos meter a fondo, que es lo que hemos hecho hasta ahora. O sea, como comenta Carlos, oye, desde poder ubicar el inmueble, hacer el análisis urbanístico, poder hacer el análisis también técnico del edificio, cómo está, crear una narrativa, un concepto, hacer un proyecto arquitectónico, coordinar la remodelación o la construcción y llevarlo a la operación. Entonces, en todo ese proceso, tanto Carlos como yo estamos metidos al 100%, además de todo el equipo que tenemos detrás, ¿no? Trabajando con nosotros. Tú sabes que Ciudad de México siempre es una ciudad hasta cierto punto pionera en temas de desarrollo en México, ¿no? Y obviamente si vemos hoy lo que está pasando con el centro histórico, pues es algo que tiene que pasar con lugares como Guadalajara, Monterrey, Morelia, Puebla, ciudades que tienen grandes patrimonios, la propia Mérida, que está también ahorita en una gran expansión. Esos lugares pues obviamente tienen esta gran capacidad de poder seguir creciendo, y nosotros obviamente estamos muy interesados en tenemos hoy un proyecto en Guadalajara, en San Luis Potosí, que precisamente cumplen con estas características. Por otro lado también, mira, nuestra iniciativa de España, que empezó hace también 4 años, viene con la intención de poder tener algo que decir en la hotelería española. ¿Qué pasa? La hotelería española, como sabes, está muy desarrollada, es uno de los 2 o 3 países más importantes del mundo en términos de turismo, pero lo que sí pudimos captar es que, a diferencia de México, el turismo se da de manera muy natural, prácticamente llega sin necesidad de que lo estén buscando. Lo que dijimos fue cómo podemos esta fórmula mexicana, por así decirlo, de poder hacerlo mucho más integral, mucho más interesante, mucho más mágico, poder llevarlo a España. Escogimos Cádiz, Claudia, porque Cádiz tiene esta connotación cultural de llegada, salida a América o llegada de América, para hacer una prueba en un lugar, una ciudad de tamaño mediano, una ciudad que nos permitía correr ciertos riesgos de poder intentar ciertas cosas con el tema del arte, el tema de la reconversión, y afortunadamente fuimos muy bien recibidos. Te puedo decir que este es un proyecto que queremos que se marque como un proyecto piloto. En realidad es un proyecto piloto. La intención es poder desarrollar en la parte sur, básicamente estamos hablando de Málaga, Estepona, Marbella, incluso hasta Valencia, por un tema de clima sobre todo, ¿no? Porque también queremos que sea un edificio o un inmueble que tenga prácticamente un uso de 365 días. Entonces, yo sí diría que a nivel de expansión hay una cantidad, si ahorita vemos la cantidad de miles de inmuebles que están ahorita en desuso, están prácticamente o en una poca utilización, cada día están cambiando nuestros esquemas de vida. Entonces hablamos ahora del coworking, del co-living, hablamos precisamente de esta situación que hoy nos suena muy normal, pero ahorita que Íñigo mencionaba el edificio Ermita, estamos hablando de un edificio que se hizo en 1930, pero que se planteó como el primer co-living de México, ¿no? Y hoy se está volviendo como la línea que siguen prácticamente todos los desarrolladores. Ese es un ejemplo palpable de cómo tenemos que voltear a la historia, y no solamente por temas estéticos o por temas arquitectónicos, por temas incluso de esta visión funcional, de decir cómo podemos responder mejor a una ciudad cambiante, a una ciudad que se está desarrollando y que está progresando, ¿no? Íñigo, regresar al inicio, particularmente a partir de los inmuebles históricos, hace más sencillo atender temas que la pandemia dejó y que son parte hoy de los negocios exitosos en la parte inmobiliaria. Hablo de la sustentabilidad, hablo de los nuevos formatos que mencionaba Carlos, del co-living, que
mencionaba él, esto está desde el siglo pasado tal vez, y hoy lo tenemos como tendencia. Los inmuebles históricos permiten transitar en esas tendencias que están regresando o que dejó la pandemia. Sí, en cierto sentido. Obviamente estamos hablando de que estamos tratando de un inmueble que ya tiene una estructura, ¿no? Entonces, cuando tú creas un proyecto nuevo, quizá es más fácil poder implementar este tipo de situaciones sustentables, ecológicas, por ejemplo, certificaciones LEED o este tipo de certificaciones que hoy en día pues casi más que ser un plus para los proyectos, casi ya es una obligación, ¿no? Entonces, en ese sentido, una reconversión de un edificio histórico difícilmente puede llegar a ser lo mismo que un proyecto nuevo, pero lo que nosotros hacemos es intentar hacer lo máximo posible en nivel de sustentabilidad. Entonces, por ejemplo, quizá no a nivel estructural, pero en la parte operativa, cuando hacemos ya la operación de estos negocios, intentamos que sea kilómetro cero en todos los sentidos. En el caso de Umbral, por ejemplo, todo el diseño de mobiliario, el arte, los proveedores, por ejemplo, de agua, de jabones, los proveedores de comida, o sea, toda la materia prima es kilómetro cero. Entonces, sí intentamos que el edificio también cumpla con cierta sustentabilidad o tema ecológico, pero, por ejemplo, pues este tema de recolección de aguas a veces es complicado implementarlo, ¿no? El tema de poner paneles solares también es complicado a veces implementarlo, pero intentamos llevarlo al máximo sustentable dentro de la capacidad que tenemos dentro de la estructura que tiene el inmueble ya como tal, ¿no? Entonces, la parte de kilómetro cero apoya mucho, sin duda alguna, y además de apoyar a la parte sustentable, apoya también al barrio, a la generación también, por ejemplo, de emprendedores, de artistas emergentes que también apoyamos. Tenemos una plataforma de artistas emergentes que apoya artistas locales también del barrio, y en ese sentido pues te vuelve sustentable de otra forma, no de la forma en la que nosotros quizá tenemos más visto hoy en día con estos nuevos edificios que tienen mucha tecnología, pero pues sí buscamos ser lo más sustentable posible dentro de los proyectos. Sí, y acorde también con otros temas que ya van siendo prioridad, como las políticas ESG, que tendría su propia acepción, ¿no? Digamos, tal vez el social print que plantea esta propia pues iniciativa, que ya es parte de la vida de muchas empresas, pues la asumen o la moldan a esta propia pues posibilidad que plantean los inmuebles. Después de esta conversación me gustaría pedirles a cada uno que nos puedan compartir desde su visión cuáles son los 3 principales elementos que la hospitalidad, y sobre todo enfocada a las experiencias únicas y a todo lo que es a partir de la regeneración de inmuebles históricos, que debe tener y que son un must para hacerlos modelos exitosos. Yo te diría, primero que nada, hablemos de una ubicación, pero entendida no solamente como ubicación física, sino ubicación incluso en el tiempo. Yo te diría que es bien importante entender que el edificio o los edificios que puedes tomar tienen estas como coordenadas de tiempo, coordenadas geográficas, que te permiten tener una mucha mejor interpretación de lo que puede realmente desarrollarse, ¿no? Para mí ese sería el primer punto importante. Segundo, que es un detonador urbano. O sea, siempre pensemos que esta detonación urbana hace que el uso que tiene en sí pueda también complementarse con lo que está pasando afuera y crear esta como sinergia, ¿no? Esta sinergia entre los dos elementos que al final del día te permite que eres parte de la ciudad. Tercero, que es un tema mucho más económico, que viene precisamente de ahí, ¿no? Tú al generar esta actividad generas este foco de atracción que atrae también otras inversiones y que empiezas realmente a cambiar el panorama
de todo lo que implicaría, en el caso que hemos vivido nosotros, primero es con la cuadra, luego es la calle, luego es el barrio y acaba por ser la ciudad, ¿no? O sea, yo creo que aquí, Claudia, es bien importante entender, si vemos esta constante, esta común denominador de lo que ha pasado con muy buenos proyectos que se han hecho en México, no necesariamente tienen que ser de gran escala, tienen que ser muy ricos en lo que aportan. Hacer un edificio de 40 pisos con 500 habitaciones, claro que llama la atención, pero si tú tomas un palacete de la Roma y lo reconviertes con toda su valía, con todo este tema artístico, cultural, aunque nada más sean 20 habitaciones, el impacto puede ser incluso mayor. O sea, por eso es bien importante que tengamos siempre esta conciencia, ¿no? De que la escala no necesariamente es importante, lo importante es todo el bagaje que trae, digamos, la densidad que tiene el proyecto en términos también ya de valores mucho más allá del propiamente económico. Yo coincido, lo más importante justamente es lo que dijo Carlos. El primer punto para crear un proyecto así y que sea exitoso, creo que es que sea un proyecto único e irrepetible. O sea, creo que el tema de saber buscar a un diseño especial, ¿no? O sea, buscar a un arquitecto que haga un diseño específico para ese proyecto es básico. Eso lo hacemos. Digo, además que nosotros tenemos la parte arquitectónica, siempre intentamos tener un arquitecto local que pueda expresar lo local a través de su forma de ver en el inmueble, ¿no? Entonces, eso creo que es muy importante porque es lo que te diferencia del resto de proyectos. Luego, como segundo, yo creo que es muy importante la narrativa, o sea, el hecho de poder contar una historia y que no sea un hotel más de la ciudad en el cual solo vas a ir a dormir, o un edificio de departamento, o sea, lo que sea que estés haciendo, creo que es importante hoy en día ya poder contar una historia, o sea, poder separarte del resto haciendo algo especial para el usuario que vaya a ser parte de este proyecto. Y el último punto y el más importante de todos, y esto te lo puede decir cualquier hotelero, es el servicio. O sea, si tú no tienes un buen servicio en un negocio hotelero, puedes haber hecho el hotel más bonito del mundo, que nadie lo va a valorar. Entonces, parte de lo que hacemos nosotros es sí tener una selección de personal, una capacitación en este punto de vista de un hotel de experiencia o un edificio de experiencia, y dar el mejor servicio posible al cliente, porque eso es lo que hace la diferencia siempre. Entonces, el servicio te puedo decir que es el 80% de lo que es la parte de creación de proyecto, y luego el 20% restante, lo demás.